El objetivo de esta sesión es completar la introducción a la materia que vamos a ver en el curso. Que habíamos iniciado en las clases anteriores diciendo básicamente que el objetivo del mismo consiste en revisar cuáles son las principales contribuciones de la economía clásica a la teoría económica en general, bajo el prisma de que la economía clásica ciertamente no constituye una alternativa a la teoría económica en general o a otras escuelas, sino que más bien constituye las diferentes escuelas, cada una de las cuales hace ciertamente un aporte bastante significativo. Ahora, vimos que la razón por la cual estos fundamentos que parecen tan claros y tan contundentes, la razón por la cual esta ciencia ha abandonado sus propios fundamentos, al menos de la boca para afuera, es que los mismos resultan en conclusiones que son más o menos incómodas para determinados intereses en la sociedad. Y cuando eso ocurre, generalmente la gente se hace el leso y prefiere no seguir investigando las materias que le incomodan. Y vimos que el ejemplo más patético de esto, ¿no es cierto?, y más peligroso, ha sido el del calentamiento global. La negación del calentamiento global como una política de determinadas empresas que tienen intereses en que continúe el tipo de estructura energética que hoy día se ocupa. Bueno, la verdad incómoda es, desde luego, el hecho de que el principal descubrimiento de la economía clásica es que el valor es generado por el trabajo humano. Y por lo tanto, si todo el valor lo genera el trabajo humano, ¿de dónde sale la ganancia? Esa es la verdad incómoda. Ahora, el dilucidar ese aspecto es el principal aporte de Marx a la teoría económica. Marx tiene muchos otros aportes y las clases siguientes, dos o tres clases, van a estar dedicadas justamente a ver los otros aspectos de los aportes de Marx, que alguno de ellos, y uno en particular, ciertamente mucho más importante teóricamente que su aporte económico. Su aporte principal es la idea esta, ¿no es cierto?, de que la historia de los hombres obedece en primer lugar a las transformaciones en su base material, y que sobre esas transformaciones en la base material, de la forma en que la gente vive y trabaja, se construyen las demás instituciones y actividades de la sociedad humana. Y también, junto con afirmar eso, Marx afirma, ¿no es cierto?, que la relación que existe entre la actividad humana consciente y el desarrollo de su base material es una relación de ida y de vuelta. Es decir, si bien no se puede, ¿no es cierto?, salirse uno del cauce de las transformaciones en la base material, al mismo tiempo, todas las acciones que los hombres realizamos, las realizamos conscientemente y actuamos conscientemente. Y esa relación es, y estudiar esa relación es el aporte histórico más importante probablemente de este autor. Por ahora vamos a volver a su principal aporte a la teoría económica, y que es dilucidar precisamente el por qué desde hace 2 siglos se ha generalizado un tipo de transacciones económicas que no obedecen a la relación
tradicional que explica la teoría del valor y que es una relación de intercambio de equivalentes. La relación en que una mercancía se vende a cambio de dinero y ese dinero se usa para comprar otra mercancía. Pero la base de esta transacción, que por supuesto se puede hacer, dicen los clásicos, porque hay una sustancia común entre estas dos mercancías y es el trabajo humano que ambas tienen considerado, incluido, tiene que ser igual, y por eso se pueden igualar. Pero sin embargo, en este otro tipo de transacciones, que son muy frecuentes, desde hace 2 siglos, crecientemente frecuentes, la base es la desigualdad. Es decir, este tipo de transacciones funcionan sobre la base de que si se invierte dinero en comprar mercancías, se hace algo con ellas, pero la base de estas transacciones es que se vendan sistemáticamente por un valor mayor. Entonces, el cómo, por qué se produce esto sin salirse de este criterio es el gran aporte que hace Marx a la economía. Dicho sea de paso, el propio Marx y Engels, cuando escriben el Manifiesto Comunista, por ejemplo, en 1848, todavía no han hecho este descubrimiento. Incluso, posteriormente, Marx tiene un trabajo que es muy conocido y que probablemente se lo van a pasar en la bibliografía del curso, que se llama Trabajo Asalariado y Capital, que es un folleto, pero que es muy preciso en esta materia. Y cuando escribieron ese folleto tampoco habían hecho este descubrimiento. Este descubrimiento es de la década del 50, 1850, es en el periodo en que Marx empieza a escribir El Capital. Y está por supuesto desarrollado en su obra principal, que es El Capital. Según el propio Marx, este descubrimiento en realidad es de Engels. Él lo dice. Y el historiador Erich Hobsbawm es un historiador que está vivo, que es muy importante, que su obra se la recomiendo, digamos, muy fervorosamente, estuvo en Chile también. Bueno, y él tiene un libro que acaba de publicar que se llama Cómo cambiar el mundo. Y el subtítulo es Historias de Marx y el marxismo. Y que es un libro muy bonito y muy interesante en este aspecto. Bueno, y Hobsbawm en ese libro destaca extraordinariamente el papel de Engels en este descubrimiento. Y por tanto, cuando decimos que es el aporte de Marx, la verdad es que debemos decir con justicia que es el aporte de Marx y Engels, que era su amigo y colega en términos teóricos. Y que además era un empresario, así que conocía de estas materias bastante bien. Era un empresario textil en la Inglaterra decimonónica. O sea, conocía lo que era el capitalismo muy de cerca. Engels. Bueno, el descubrimiento, tal como lo vimos en la clase pasada, es darse cuenta de que en esta transacción lo que se compran son mercancías de dos clases. Por una parte, los medios de producción, es decir, todo lo que se necesita para producir el bien o servicio de que se trate. Materias primas, edificios, computadores, maquinaria, etc. Combustible, en fin, todo lo que se necesita para producirlo. Y por otra parte, la clave es esta otra mercancía que aparece históricamente en la sociedad, más o menos en el mismo periodo en que se generaliza esta forma de transacción.
y que es la fuerza de trabajo. Y el descubrimiento en realidad consiste en darse cuenta de que lo que entra en el valor de esta mercancía que se produce no es el valor de la fuerza de trabajo. Sino que lo que entra en el valor de esta mercancía que se produce en este proceso de producción es el trabajo realizado por este trabajador. Y que son distintos cualitativamente y cuantitativamente. La fuerza de trabajo tiene un valor. Los clásicos lo sabían, los clásicos liberales. El valor de la fuerza de trabajo, que se expresa, ¿no es cierto?, como el pago del salario, es el valor de la fuerza de trabajo. Como todas las demás mercancías, se determina en el mercado. Y se determina en el mercado con ciertas determinaciones adicionales a las demás mercancías, pero básicamente se determina en el mercado. ¿Y en base a qué? En base a lo que necesita el trabajador y su familia para vivir. A ustedes les van a pagar, en promedio, lo que se acostumbra que se pague a los ingenieros que egresan de esta facultad. Eso es lo que les van a pagar. Y eso que les van a pagar tiene que ver no con el trabajo que ustedes vayan a realizar, sino que con lo que cuesta producir un ingeniero, es decir, con lo que costó formarlos a ustedes, formarlos, criarlos y, digamos, ponerlos ahí a disposición del mercado. Y esto el mercado lo regula y lo fuerza, porque si alguien quiere pagarle a ustedes, digamos, en promedio, estoy diciendo, en promedio, quiere pagarle a ustedes más de lo que, o ustedes quieren cobrar más de lo que está ahí, va a haber siempre otro disponible a ofrecerse por un monto menor. Y el monto básico al cual va a llegar ese mercado va a ser el costo de producción de un ingeniero. Eso es más o menos el resultado. Va a haber diferencias, por supuesto, que tienen que ver con transferencias, que tienen que ver con renta. O sea, por ejemplo, alguno de ustedes puede hacerse muy famoso. Y aquí había, por ejemplo, un calculista muy famoso. Y ese calculista le pagaban el oro y el moro porque él firmara los planos de los edificios. Porque cualquiera que iba a comprar un departamento, si lo había calculado este calculista, tenía un valor mucho mayor. O podían cobrar más. Pero eso es un fenómeno de renta, es decir, de transferencia. Y por lo tanto, también va a haber diferencia entre ustedes por renta, por escasez. En el sentido de que si alguno se hace muy famoso. Pero eso es a costa de otro, como ya vimos la clase pasada. Pero en promedio, lo que le van a pagar va a ser lo que cuesta reproducir. De paso, eso es una de las razones por las cuales es tan absurdo cobrar por la educación en Chile. Porque en realidad, al cobrar por la educación en Chile, lo que están haciendo es subir el valor de la fuerza de trabajo de los universitarios chilenos. Aún más, le ponen un impuesto específico al contratar un universitario, va a tener un impuesto específico, en el caso de la gente que tome el crédito con aval del Estado, el CAE, que es de 10%. O sea, las empresas tienen que pagar un 10% adicional de impuestos para financiar la educación por la vía de la planilla de los trabajadores. Por esta razón es que los alemanes, por ejemplo, que ellos se fijan en la chaucha y el peso,
son muy fijados en la plata los alemanes, no le andan regalando un peso a nadie, y sin embargo tienen educación gratuita. Y claro, ellos saben que al tener educación gratuita están en la práctica apoyando a sus empresas, porque le están bajando el valor de los ingenieros que ellos tienen que contratar. O sea, la Mercedes-Benz se beneficia en su competencia internacional por el hecho de que, digamos, tengan educación gratuita. Bueno, digamos, en resumen, la fuerza de trabajo se determina en un mercado que está por acá, y que es el mercado de los bienes y servicios que consumen la familia del trabajador. ¿Sí? Respecto al CAE, se puede ver como un impuesto, pero finalmente se descuenta del salario de cada uno, entonces uno negocia el sueldo que uno negocia el sueldo líquido, pero al final es como el mismo dinero que tiene que mostrar el CAE. En realidad no, fíjate, porque, o sea, tú mismo lo dices, o sea, lo que le van a... Porque los bienes y servicios que consumen los ingenieros, ¿no es cierto?, es lo que te va a determinar el valor de la fuerza de trabajo, repito, el promedio. Entonces, si tú pones un impuesto, o si cargas esto con la necesidad de que el ingeniero pague la cuota del CAE, eso le va a subir el valor de la fuerza de trabajo. Ahora, además es bien injusto, porque se la va a subir, como hay algunos que ya pagaron, se la va a subir menos de lo que debería. Y los más afectados van a ser los que están sometidos al CAE, que a la vez son las personas de menos recursos. O sea, es bastante injusto. Y muy ineficiente también. Porque te repito que es muy ineficiente estar financiando la educación con un impuesto a la planilla de los universitarios. Eso desincentiva el contrato universitario, o sea, tiene toda una serie de implicancias económicas que lo hacen bastante ineficiente. Pero bueno, lo que me preocupaba de explicar era que el valor de la fuerza de trabajo se determina en estos mercados que están por acá, incluido el costo de la educación. En cambio, el trabajo realizado por esa fuerza de trabajo, las horas de trabajo que el ingeniero le agrega, o el trabajador, cualquiera, le agrega a la mercancía que está produciendo, al bien o servicio, se determina en otro mercado, y que es en el mercado de esta mercancía. Y esa mercancía puede ser, digamos, por ejemplo, software computacional. El mercado en que se determina esto puede ser el mercado del software computacional. O puede ser el mercado, digamos, de zapatos, si es que se trata de una zapatería, o si es un zapato lo que están produciendo aquí. Pero no existe ninguna relación, o muy indirecta, entre este mercado y estos mercados reales. Puede existir una relación bastante indirecta si es que lo que se está produciendo son zapatos, por ejemplo, y a su vez los ingenieros compran zapatos. Sí, estamos hablando de ingenieros. Pero lo más probable es que la incidencia de esos zapatos en el costo de producir un ingeniero sea muy bajo. Y por lo tanto, el impacto que tiene este mercado en aquel, la relación que existe, si bien existe, si se trata de bienes que consumen los trabajadores, es muy bajo. Y por tanto uno puede afirmar que no existe ninguna relación, o muy poca, entre lo que pasa en este mercado y lo que pasa en este otro mercado. Y la mejor manera de comprobar o demostrar esto es lo que ocurre durante las crisis.
Porque durante las crisis, ¿qué puede pasar con este producto? Supongamos que este producto es vino, que estamos produciendo vino. Ahora hay una crisis, ¿y qué ha pasado con las exportaciones de vino? ¿Con el precio del vino? ¿Ha aparecido en los diarios todos estos días? Han caído las exportaciones. Han caído las exportaciones. Si uno toma las exportaciones totales de Chile y las mide en pesos ajustados por UF, siguen siendo hoy día más bajas que antes de la crisis. Ya han pasado 5 años. Ahora, si uno ve las crisis anteriores que fueron de esta magnitud como la actual, en todas las exportaciones chilenas pasaron 5 años, 7 años, 10 años, y en el caso del 29, 35 años antes de que recuperaran su valor anterior a la crisis. O sea, en otras palabras, hay un riesgo grande aquí en este proceso. Y el proceso es que esta mercancía, en este mercado donde se vende, ¿qué le puede pasar? ¿Ah? Que no se pueda vender. Y si no se puede vender, por mucho trabajo que haya tenido incorporado, ¿tiene valor de acuerdo a la teoría del valor que vimos? ¿Cuánto vale una cosa que no se puede vender? Cero. Lo que ocurre en realidad es que al producirse un desajuste, ¿no es cierto?, entre la oferta y la demanda, por ejemplo, por efecto de una crisis, una parte de esto no se puede vender, pero el resultado es que bajan los precios en general. O sea, en otras palabras, perfectamente puede ocurrir que haya una alteración en este mercado que altere significativamente el valor de este producto. Y por lo tanto, altere significativamente el valor aportado por el trabajo realizado por estas personas. Pero la pregunta es la siguiente: ¿eso va a cambiar el valor de la fuerza de trabajo? No tiene por qué. Es decir, en otras palabras, puede ocurrir incluso que este no venda nada y por lo tanto que el valor del trabajo realizado sea cero. Puede perfectamente pasar. Que sea cero, que la empresa está quiebre y por lo tanto todo el trabajo que realizaron, cero. Y sin embargo, ¿eso va a cambiar el valor de los bienes y servicios que se necesitan para reproducir al trabajador? No tiene nada que ver. Puede ser que por efectos indirectos, digamos, se produzcan también por efectos de la misma crisis. Por ejemplo, pueden haber efectos acá. En España, por ejemplo, arrendar un departamento a un trabajador, arrendar una vivienda o comprar una vivienda era carísimo hace 3 años y hoy día es bastante más barato, en Estados Unidos también, porque se desplomó el mercado inmobiliario. Y eso significa que baja el valor de la fuerza de trabajo, por cierto. Pero es una relación indirecta, no es una relación directa. Ahora, esta es la clave que hay que entender en este descubrimiento de Marx y de Engels. Es decir, que una cosa es el valor de la fuerza de trabajo, que se determina en una cantidad de mercados, básicamente los mercados que entran, ¿no es cierto?, en los artículos que van al IPC, porque el IPC es índice de precios al consumidor, pero ese índice de precios al consumidor se refiere al índice de precios que consumen la gente, el grueso de la población, o sea, los trabajadores. Y ahí están las proporciones dadas de cuánto consumen, esa es la canasta que consumen los trabajadores,
Y el valor de la fuerza de trabajo promedio, digámoslo así, se determina en el mercado de esos bienes, los que van al IPC. Mientras tanto, el valor producido por los trabajadores al trabajar ellos y al producir mercancías se determina en el mercado de las mercancías que producen, exclusivamente en ese mercado. ¿Sí? Que los trabajadores, o sea, si hay una crisis, los trabajadores deberían tener menos empleo. Claro. Y por lo tanto debería bajarse la también. Claro, pero nuevamente es un efecto indirecto, ¿te fijas? Porque, por ejemplo, puede ocurrir eso, y eso puede ser, por ejemplo, que se estanquen las remuneraciones o que bajen un 2%, un 3%. Sin embargo, en el caso de una empresa que quiebra, ¿cuánto baja el valor del trabajo generado por el trabajo? Baja a cero. Si no se pueden vender las cosas, baja a cero. O sea, no baja el mismo 10%, ¿te fijas? Sino que baja... Por eso estamos diciendo que son trabajos cualitativamente distintos. Porque uno es el trabajo incorporado en los bienes y servicios que consumen los trabajadores. Y el otro es el trabajo que estos trabajadores incorporan a las mercancías que están produciendo. Pero son cualitativamente cosas distintas. Y también son cuantitativamente distintos. Y tienen que ser cuantitativamente distintos para que esto funcione. Y al decir cuantitativamente distinto, me estoy refiriendo a cuál es mayor. El valor generado por el trabajo realizado o el valor de los bienes y servicios necesarios para reproducir la fuerza de trabajo. ¿Cuál tiene que ser mayor para que esto funcione? Tiene que ser mayor el valor agregado, porque si no, no habría plusvalía. Esa es la idea. Entonces, supongamos que esta es la jornada de trabajo. Supongamos que son 9 horas. Cualquier cosa. Entonces, el valor generado en esta jornada tiene que ser mayor que el valor de la fuerza de trabajo. De manera tal de que quede un excedente. Porque este excedente es precisamente el que genera el mayor valor de las mercancías producidas respecto de el valor de los medios de producción y de la fuerza de trabajo, que son las mercancías compradas para hacer esta producción. O sea, en otras palabras, en la jornada de trabajo, el trabajador trabaja algunas horas para reproducir o reponer, si ustedes quieren, el valor de su propia fuerza de trabajo. Y el resto trabaja gratis para su empleador. Eso es, y eso necesariamente tiene que ser así. ¿Sí? ¿Qué es plusvalía? ¿Plusvalía? Sí. Mayor valor. Y es la diferencia entre esto y eso. Plus, más, valía, valor. Más valor. Ahora, el descubrimiento, el propio Marx dice, en realidad es una cuestión trivial y obvia. No tiene, por decirlo así, ninguna gracia.
Porque siempre ha ocurrido esto. Desde que existe, no el ser humano sobre la Tierra, pero sí desde que existe la civilización. Desde que existe, digámoslo así, la historia. En la prehistoria a lo mejor esto no pasaba, pero desde que existe la historia ocurre esto. Es decir, que los seres humanos dedican una parte de su jornada a reproducir su propia fuerza de trabajo, es decir, a reproducir a los mismos trabajadores. Y el resto de la jornada queda disponible para otros usos. Y misteriosamente, esos otros usos hasta hoy ha sido de que una parte de la sociedad se apropie de este excedente. Y todas las sociedades, desde que la historia es historia, no desde que el hombre es hombre, se basan precisamente en que existe un excedente. Y ese excedente, por cierto, queda a disposición de algún sector de la sociedad que usualmente se conforma en clase dirigente, lo que ustedes quieren, y se apropia para sí de este excedente. O sea, desde que empezó a haber un excedente, empezó la historia, empezó la civilización y empezó al mismo tiempo la explotación y la lucha de clase. Pero la base de todas esas cosas es que exista un excedente. Porque ¿qué ocurriría si no existiese un excedente? ¿Qué ocurriría si fuera la cosa de esta manera? Que los trabajadores tuvieran que trabajar toda la jornada lisa y llanamente para sobrevivir ellos. Supongamos una sociedad muy primitiva donde la gente tenga que trabajar de la mañana a la noche solamente para sobrevivir y no le quede tiempo para nada más. Supongamos que hay una tribu que funciona de esa manera y, por ejemplo, funciona cazando mamut. Y al lado hay otra tribu que funciona también de esta manera y que también caza mamut o caza, no sé, otro animal. Da lo mismo. Y una de las tribus conquista a la otra. Le conquista el territorio. Es más numerosa, qué sé yo, los que comen mamut a lo mejor son más fuertes. Entonces, digamos, derrotan a los otros que comen, no sé, cocodrilo. Y los cazadores de mamut derrotan y capturan el territorio y capturan también a los cazadores de cocodrilo. Ahora, ¿qué van a hacer los vencedores de esta supuesta guerra de estas dos tribus primitivas? ¿Qué van a hacer con los capturados? ¿Qué van a hacer con los capturados? Uno dice matarlo, otro dice esclavizar. Veamos. ¿Tiene sentido económico esclavizarlos? No tiene ningún sentido, un tremendo cacho nomás. Claro, porque efectivamente si van a ocupar todo el día para mantenerse ellos mismos, ¿para qué diablos los capturo? Mejor me los como. Y eso es lo que hacía la gente. Eso es exactamente lo que hacían nuestros tatarabuelos. Porque la sociedad primitiva tiene muchas cosas bonitas. Nadie explota a nadie, vive en un cierto equilibrio con la naturaleza, más o menos, pero bueno,
pero tiene estos aspectos que son un poco incómodos, porque efectivamente nuestros tatarabuelos, cuando capturaban a una tribu vecina, se los comían. Ahora, fíjense que es curiosa esta cosa, de que ¿qué pasa cuando algunos de nuestros bisabuelos llegan a un valle fantástico como el Valle del Nilo? ¿Qué ocurre en el Valle del Nilo? Lo que ocurre en el Valle del Nilo, ¿cierto?, es que el Nilo, una vez al año o 2 veces al año, crece, ¿no es cierto? Y al crecer el Nilo, ¿qué es lo que hace? Inunda el valle. Y después decrece y deja el valle con el sedimento depositado, y por lo tanto llegan los campesinos y siembran cualquier cosa y sale extraordinariamente bonita. Y la siembran de nuevo, y al otro año, como el Nilo nuevamente crece y nuevamente inunda, nuevamente fertiliza, y por lo tanto pueden repetir la gracia. Y por lo tanto los que se instalan ahí, ligerito, aprenden a cultivar. Y una vez que aprenden a cultivar, ¿cuál es la ventaja que obtienen respecto de sus colegas cazadores de mamut, por ejemplo, que están más allá, o los cazadores de cocodrilos? ¿Cuál es la ventaja que adquieren cuando aprenden a cultivar? Exacto, es decir, que basta con que trabajen algunos meses, supongamos que cuando descubren eso y descubren algunas, digamos, plantas que son muy apropiadas para esto, como el trigo, por ejemplo, y que es muy nutritivo, entonces ellos, en definitiva, basta con que trabajen algunos meses en el año para que puedan alimentarse y sobrevivir, digamos, y estar bien. Y les queda un excedente. Ahora, ¿qué es lo que hicieron esos pueblos con este excedente? ¿Ah? Pero prácticamente, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué construyeron? Pirámides. Porque para que hubieran construido pirámides se necesitaba, ¿no es cierto?, que hubiera excedente, horas hombre. Y además se necesitaba algo más complejo. Se necesitaba que hubiera una casta que no trabajara y que pudiera dedicarse a las cosas del espíritu. Y entre las cosas del espíritu está, por ejemplo, la matemática, y la física y la geometría. Y sin matemáticas, sin física y sin geometría no se podrían haber construido las pirámides. Y para eso necesitaba que hubiera un grupo de personas que fueran destacadas de la sociedad para que se dedicaran a las cosas del espíritu. Algunos de los cuales, la mayoría probablemente eran sacerdotes, pero había algunos que eran científicos. Y científicos bastante notables. Pero que podían ser científicos porque no estaban todo el día dedicados a cazar mamut. Tenían que tener mucho tiempo disponible para hacer eso. Ahora, supongamos otro ejemplo. Cambiémonos de continente y vengámonos a América. ¿Qué es lo que pasa cuando en los valles andinos se instalan a vivir nuestros antepasados americanos? ¿Qué es lo que ocurre en los valles andinos? ¿Qué es lo que encuentran en los valles andinos? Por ejemplo, en México. ¿Qué es lo que encuentran en los valles andinos en México? Encuentran el paraíso, ¿no es cierto? Porque esa es la verdad. Es decir, encuentran un clima magnífico,
tan bueno que es capaz de obtener hasta 3 cosechas por año, por ejemplo. Inventan ligerito un sistema para fertilizar. Encuentran cultivos que son milagrosos, como el maíz, por ejemplo, que es el cultivo más milagroso de todos. Es decir, no hay ninguno que se la gane en términos de proteínas por hora necesaria de trabajo para producirla. Lejos, gana todo. Pero además encuentran piñas, encuentran cacao, encuentran tabaco, encuentran lo que quieran. En realidad lo pasan fantástico. ¿Y qué es lo que significa eso? Que les queda un excedente que a lo mejor es mayor que el del Nilo, un poquito mayor. ¿Y saben por qué uno puede demostrar que es un poquito mayor? Porque las pirámides de México son un poquito más grandes que las pirámides de Egipto. Un poquito más grande, sí, es un poco más alta. ¿Cómo se llama la más grande? Teotihuacán. Es un poquito más grande. Ahora, pero a la vez, ellos, ¿no es cierto?, construyen ciudades extraordinariamente complejas y también ellos destinan una parte de la sociedad a que se dedique a cosas del espíritu. Por ejemplo, Machu Picchu. Es fantástico. Todos ustedes han ido a Machu Picchu, ¿no es cierto? A ver, ¿quién no ha ido a Machu Picchu? Oye, no puede ser. ¿Sabes qué? Tarea del curso, ir a Machu Picchu. No, obligatoria. Es tarea obligatoria. Porque esto que estamos hablando, ustedes lo pueden ver con sus propios ojos en el camino a Machu Picchu. Porque resulta que en el camino a Machu Picchu todavía se puede ver a campesinos trabajando de la misma manera que trabajaban los que construyeron Machu Picchu. Se pueden ver, están ahí. Y el régimen, digamos, que había de trabajo en el campo sigue existiendo y se puede ver a simple vista. Y eso va a durar muy poco. Así que tienen que ir rápido antes de que esto desaparezca. Pero hay que verlo, porque ahí se dan cuenta cómo construyeron Machu Picchu. Y después, cuando llegaron los españoles, ¿no es cierto?, y reemplazaron a los señores incaicos, que eran los que pedían que les construyeran Machu Picchu para ellos, o Cusco para ellos, la parte antigua, entonces los otros llegaron y les pidieron que construyeran iglesias y catedrales. Y ustedes ven las catedrales de Cusco y no pueden creerlo. Y después, cuando se instaló el latifundio, siguieron construyendo mansiones para los latifundistas. Y ustedes conocen el chiste ese, ¿no es cierto?, de la mujer peruana, que una prima de ella viene a Chile, entonces se escriben o hablan por teléfono, en fin, y le dicen juntémonos, le dice la que está en Chile, juntémonos en la Plaza de Armas frente a la catedral. Entonces llega el día que se habían puesto de acuerdo a la Plaza de Armas, va a la catedral y no encuentra a su prima. Entonces después hablan por teléfono y la prima le dice, oye, le dice, fui, encontré la plaza, pero no encontré la catedral. Le dice. Porque ustedes se dan cuenta que nuestra catedral, para un peruano, es como una iglesia de barrio. Porque las catedrales, en verdad, son las que tienen ellos. Ahora, efectivamente, es decir, esas sociedades generaron desde siempre una enorme cantidad de trabajo excedente. Y por lo mismo son sociedades que están llenas de vestigios de todas sus épocas pasadas. En Chile tenemos pirámides, que yo sepa no hay ninguna. A lo mejor por ahí descubren alguna en los valles del norte, no sé. O chiquitita, no sé, a la chilena. Bueno, pero fíjense ustedes después, por ejemplo, ¿hay catedrales? Tampoco, y no solo porque no haya terremotos, o sea, allá también hay terremotos. Después hay las mansiones rurales. Yo no sé si ustedes han visto las mansiones rurales en México. Bueno, mire, es muy fácil porque es cuestión de ver cuánto miden las paredes de ancho. Y las paredes de las mansiones de los latifundios mexicanos
son como de 2 metros, o sea, una cuestión, además son de piedra, una cuestión increíble. Las maderas que tienen adentro, es decir, son de una riqueza que ustedes no se pueden imaginar. Son de la riqueza de un país que siempre ha formado imperio. Desde siempre. ¿Y por qué? ¿En qué se basa eso? En la magnitud del trabajo excelente. En cambio acá, que éramos más pobres, ¿no es cierto?, vivíamos más cerca de la cosa de acá, y vestigios no quedaron de ninguna de las épocas. Bueno, entonces este descubrimiento, una vez hecho, dice Marx, es trivial. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. También en el capitalismo, los trabajadores trabajan una parte para sí mismos, es decir, para reponer su fuerza de trabajo, y el resto trabajan gratis para sus señores. Pero hay una diferencia con todos los regímenes anteriores. ¿Se les ocurre cuál es esa diferencia? Les voy a dar un dato, una pista. ¿Cuál es la forma que toma esta separación en el caso de los egipcios, por ejemplo? ¿Cuál es la forma que toma la separación entre el trabajo para reponer la fuerza de trabajo y el trabajo excedente? ¿Qué forma toma? O, un caso más cercano, en el latifundio chileno de 1950, por ejemplo. ¿Cuál es la forma que toma esta separación entre el trabajo del trabajador para sí mismo y su familia y el trabajo para el patrón? ¿Qué forma toma? ¿Sí? Llevaban una parcela para él y su familia. ¿Ya? Y después tenía que, a cambio de que él trabajara en la gran parcela del tiempo. Correcto. Pero la obligación era que trabajara todo el año en la parcela del patrón. No. Los periodos de cosecha y Es decir, en los regímenes anteriores, esta división es evidente porque toma la forma de trabajos realizados en distintos tiempos y en distintos espacios. Porque el campesino chileno, por ejemplo, tal como dice correctamente su compañero, el campesino chileno, el inquilino, que de paso en una película que le vamos a dar como parte del curso, me enteré que quiere decir inclinado. De ahí viene la palabra inquilino, por inclinado. Igual que la palabra robot viene de rabochi, que es campesino en ruso. Y efectivamente los campesinos son lentos. Entonces por eso los robots les pusieron robot. De ahí viene. Pero el asunto es que acá en Chile al campesino se le daba tierra. Tierra que era del patrón. Y él a cambio de eso se comprometía, incluso por contrato, a trabajar parte del año en las tierras de la hacienda. Entonces, pero algunos meses del año, él tenía que trabajar en la cosecha y en la siembra, básicamente, en la rotura, en el proceso de siembra y el proceso de cosecha. Y el resto podía trabajar en su tierra, y en el trabajo en su tierra, él mantenía a su familia. Y toda su familia trabajaba en la tierra que se le asignaba y sobrevivía con eso. Y trabajaba, tenía la obligación de trabajar el inquilino algunos meses, su mujer o otra mujer de la familia como lechadora, otra mujer de la familia como, digámoslo así, sirviente en la casa del patrón, en fin. Pero eran trabajos separados en el tiempo y en el espacio. Y por tanto era clarito cuántos meses trabajaba para él, cuántos meses trabajaba para el patrón.
Y esto estaba en todos los contratos feudales, por ejemplo, estaba establecido legalmente. Era clarito. Ahora, en el caso del capitalismo, ¿cuál es la forma que toma esta división? ¿Sí? Toma una forma. ¿Ah? El trabajador como que trabaja todo el tiempo, pero tiene un salario que... Ah, perfecto. O sea, el tiempo que trabaja para él toma la forma de salario. ¿Y cómo se paga el salario? En dinero, ¿no es cierto? En plata. Es decir, toma la forma de valor. Y el trabajo excedente, ¿qué forma toma? ¿Capital? Toma la forma también de valor. Es la diferencia entre lo que vale esto con lo que vale esto. Toma la forma de plusvalía. Pero el trabajo excedente toma la forma de plusvalía solo en el capitalismo. En todos los regímenes anteriores, el trabajo excedente toma la forma o de tributos en especie que pagan los campesinos a sus señores, o de tiempo que trabajan gratis para los señores, etc. Pero solo en el capitalismo toma la forma de valor. En los otros casos son bienes físicos, o sea, los tributos en especie, por ejemplo, pasaban y se llevaban una parte del trigo. La iglesia, por ejemplo, típico cobraba, digamos, tributos en especie y se llevaba una parte del trigo. Y esa expresión de vivir como un cura viene por el hecho de que efectivamente estaban bastante bien provistos, ¿no es cierto?, los graneros del convento. Bueno, pero eso era porque parte de este trabajo excedente era pago en especie. En el caso de Egipto también son famosos, ¿no es cierto?, los silos de trigo del faraón. ¿Se acuerdan ustedes que hay unas películas en las cuales abren los silos de trigo y sale el trigo chorreando, ¿no es cierto?, y toda la gente se alimenta, que están hambriados? Bueno, pero los silos estaban llenos. ¿Y estaban llenos por qué? Porque parte del trabajo del tributo de los campesinos era pagar en especie. En el caso de los constructores de Machu Picchu, pagaban en especies y pagaban en trabajo. Porque los constructores de Machu Picchu se reclutaban, digamos, entre los campesinos que tenían trabajo excedente. En fin. Pero en ninguno de esos lugares era en dinero, sino que en dinero empieza en el capitalismo. Esto toma la forma de salario y esto toma la forma de plusvalía. Que después vamos a ver la ganancia, la renta, en fin, todo eso sale de acá, en el capitalismo. Esa es la única novedad. Pero por supuesto esto no es ninguna novedad en el sentido de que está a la vista de todo el mundo. El descubrimiento es darse cuenta de esta cuestión, darse cuenta, por ejemplo, de que el salario no es el pago por el trabajo, sino que el pago por la fuerza de trabajo. Y eso es un descubrimiento muy difícil, tanto así que el propio Marx dice, no se hace ilusiones al respecto, y dice lo siguiente, dice, van a pasar mucho tiempo, dice, mucho tiempo, muchas décadas, mucho tiempo, dice, antes de que la gente entienda de que el salario es el pago de la fuerza de trabajo y no el pago del trabajo. ¿Y por qué? Porque el salario aparece como el pago del trabajo y no de la fuerza de trabajo. Por ejemplo, el salario, si ustedes trabajan media jornada o si trabajan una jornada completa, ¿cuándo les pagan más? ¿Por media jornada o por jornada completa? Por jornada completa, ¿no es cierto? Les pagan por horas también. Entonces parece que fuera el pago por el trabajo ejecutado y no por el valor de la fuerza de trabajo. Incluso se les puede pagar por piezas, por unidad producida. Por ejemplo, el trabajo a trato, uno dice, ya, ¿cuánto te pago por metro de acequia que tú, digamos, hagas o limpias? ¿Cuánto te pago por, qué sé yo, media que tú coses? Se paga por pieza. Entonces, y ya imposiblemente más claro
de que lo que está pagándose es el trabajo realizado y no lo que cuesta la fuerza de trabajo. Entonces el trabajo aparece tanto a los ojos de los trabajadores como a los ojos de los empresarios como el pago del trabajo. Y por tanto Marx dice, como aparece así, va a tener que pasar mucho tiempo para que la gente en realidad se dé cuenta de que el salario es el pago de la fuerza de trabajo, del valor de la fuerza de trabajo. Y dice, no es raro, pues, si piensa usted que los seres humanos, cuántos miles de años estuvimos convencidos de que el Sol da vuelta en torno a la Tierra. Porque ¿qué es lo que aparece a los ojos, a simple vista? ¿Qué es lo que aparece? Eso. Uno está parado, una cuestión que además parece ser plana, y lo que uno ve es que el Sol sale por allá y se pone por acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el que se mueve? El Sol. Para uno el que se mueve es el Sol. Y fue necesario que los científicos descubrieran que en realidad era al revés, y que era la Tierra que estaba girando, ¿no es cierto? Y el Sol, para efectos prácticos, estaba quieto. Y en realidad la Tierra era la que estaba girando, y las estaciones se explicaban porque la Tierra es la que estaba dando vuelta alrededor del Sol. Pero para eso pasaron miles de años, porque la apariencia del fenómeno es lo que aparece en la realidad. Entonces uno lo que ve es lo que aparece, no ve lo que está detrás. Incluso también fue una verdad incómoda esta. ¿Y qué es lo que le pasó a Giordano Bruno? Lo quemaron, ¿no es cierto?, por esto. Una cuestión increíble, pero lo quemaron por esto, estrictamente por esto. Y a Galileo, ¿qué le pasó a Galileo? Lo obligaron a retractarse, ¿no es cierto? Dicen que después iba farfullando para afuera y dice, pero se mueve, sin embargo se mueve. Pero lo que dijo formalmente, dijo que no. Entre paréntesis hay una pieza extraordinaria que es el Galileo de Bertolt Brecht. Ustedes ubican a Bertolt Brecht. Es un gran autor alemán del tiempo de los años 20, digo. Y siempre tiene la característica de que sus personajes, todos sus personajes, Galileo, por ejemplo, Julio César, y todos los que pone, siempre son al mismo tiempo ángeles y demonios. O sea, Galileo, por ejemplo, aparece como un genio y como un tipo fantástico y como un héroe, pero al mismo tiempo un miserable que le encantaba la buena comida. Entonces estuvo dispuesto a decir que no, que en realidad el Sol giraba en torno a la Tierra para que no le quitaran el estipendio que le tenían, que era más o menos bueno, digamos. Entonces él no tuvo problema en hacer eso. Bueno, pero eso es un comentario al margen. Ya, lo dejamos con Galileo. Eso es el gran descubrimiento de Marx. Y como vamos a ver, respondiendo en parte a sus preguntas, este gran descubrimiento es el que permite explicar por qué la economía se mueve en ciclos, por ejemplo. ¿Por qué hay crisis periódicas recurrentes, por ejemplo? O sea, el abandonar este descubrimiento, porque es incómodo, tiene efectos muy negativos para la teoría económica. Y cuando el Financial Times llama a estudiar a Marx, básicamente lo dice además, es por esto. Es por el descubrir el carácter contradictorio del capitalismo. Eso es básicamente lo que vamos a ver en el curso de este semestre. Estas cosas que hemos visto en estas 3 clases introductorias. Fíjense que han tenido en las 2 clases anteriores, que han sido muy expositivas. A partir de esta vamos a terminar la clase media hora antes de que termine la hora, para poder dejar esa media hora para preguntas de ustedes y trabajar de esa forma. Bueno, entonces ahora les doy la palabra a ustedes. ¿Apago? No, déjalo, porque entre medio metemos.
yo me imagino que de todas las cosas que hemos visto deberían haberle quedado muchas preguntas y ojalá que así haya sido, porque casi muchas de las cosas que hemos visto no son del sentido común, ni menos de lo que se enseña. Entonces yo me imagino que les tienen que haber quedado muchas preguntas y por favor no se traguen ninguna de las cosas que yo digo sin cuestionar. Entonces en ese sentido los estimulo a que pregunten y expongan las dudas o opiniones en contra que les merezcan estas cosas. Yo tengo dudas, pero como usted dice que son clases introductorias, me imagino que con el tiempo vamos a ir profundizando en los temas. No sé si es el momento para hacer las preguntas. Háganlo, ¿no? Sobre lo que usted hablaba de que el salario es pagado por el costo de la educación. O sea, no de la educación, sino que de todos no estos bienes, de todos estos bienes elementales, uno de los cuales es la educación. De todas las cosas que consume una familia de trabajadores. Que no es la productividad de las personas la que lleva a recibir salarios altos, sino el costo, dentro de otros conceptos de la educación, y por lo tanto si la educación fuese más barata, los sueldos serían menores. Exactamente. Pero, ¿dónde está el círculo? Porque me parece que hay una reciprocidad, o sea, me imagino que una educación puede ser muy cara, pero si no es productiva, no le van a pagar sueldo. O sea, yo puedo capacitarme en pintura aeroespacial y tomar un curso a la luna para hacerlo y gastar millones, y eso no significa que yo voy a tener un retorno por esa educación. O sea, claro, correcto. O sea, tiene que haber, como en todos los productos, una demanda. Pero el círculo no empieza con la demanda justamente, y con la demanda de productividad. Esa productividad hace que se capacite más. No, porque, digamos, en un mercado competitivo, la demanda juega un papel de fijar la condición, pero lo que fija el precio del producto es la oferta. ¿Y la oferta qué es lo que es? El costo final. Y en el mercado de los trabajadores es lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. En otras palabras, tiene que haber una demanda. Es decir, tiene que ser útil el trabajo de la gente. Si no, no lo contratarían. Pero dada esa demanda, el precio del trabajo, de la fuerza de trabajo, está determinada por su costo de producción. Y su costo de producción es básicamente lo que necesita una familia de un trabajador para vivir y para reproducirse, también para educar a sus hijos, etcétera, etcétera. Ahora, fíjese que hay una cosa, yo les decía que hay una serie de determinaciones adicionales en el caso del salario que lo diferencia de otras mercancías, y es que hay elementos que tienen que ver con básicamente la relación de poder que existe en la sociedad y que inciden en el valor del trabajo, en el valor del trabajo. Porque el valor del trabajo es lo que necesita un trabajador para vivir como viven los trabajadores de esa categoría en una sociedad dada, en un momento dado. Eso es lo que se paga como salario. Cualquier empresario lo sabe, porque él está contratando muchos trabajadores y ni gil que va a pagar más de lo que realmente el mercado le está determinando que debe pagar por contratar a un trabajador de esa categoría. Repito que puede haber casos excepcionales en que necesite, por efectos de otra naturaleza, contratar una estrella en alguna cosa, puede ser, pero eso es básicamente un problema de renta, como decía antes. Ahora, sin embargo, ¿qué ocurre si en una sociedad, por ejemplo, es una sociedad muy atrasada y que durante medio siglo hay una sucesión de gobiernos
que crecientemente van educando a la población, van transformando a los campesinos en ciudadanos, van dándole salud y van democratizando el Estado sucesivamente. ¿Qué es lo que debería pasar con el nivel de salarios reales en ese país? ¿Debería bajar? Subir porque aumenta las necesidades también. Y porque la frase esta, ¿no es cierto? Vivir como vive una familia normal de trabajadores en un país dado, en un momento dado, la gente va acostumbrándose a vivir mejor, ¿no es cierto? Si hay más democracia, la gente va a tener mayores derechos, va a poder exigir mejor sus derechos y probablemente va a poder negociar salarios mejores, y eso le va a permitir vivir mejor, y eso le va a permitir, digamos, tener que se generalice en esa sociedad la idea de que un trabajador tiene que vivir en determinadas condiciones, ¿no es cierto? Entonces lo probable es que eso tienda a empujar los salarios reales hacia arriba. Y efectivamente en Chile, entre 1929 y 1973, los salarios reales se multiplicaron, creo que 3 veces y media, o algo así. Crecieron mucho los salarios reales por persona. Principalmente porque, en realidad hay que decirlo, los campesinos no ganaban salario, sino que una cosa como una especie de salario de metrópoli, digamos, que les pagaban. Pero, y después cuando se iban a la ciudad, sí ganaban un salario de verdad. Entonces, la diferencia entre una cosa y otra hizo que, como migraron muchos campesinos, hizo subir mucho el nivel de salario real por ese motivo. Pero también los trabajadores mismos, en la industria, por ejemplo, mejoraron su nivel de salario entre los años 30 y los años 70. Lo mejoraron. Porque el país era más democrático, porque el trabajador, por ejemplo, la figura del trabajador era la que predominaba en los medios de comunicación, no era el empresario, sino que era el trabajador. La cultura de los trabajadores empezó a hacerse la cultura nacional. Entonces, por ejemplo, la música popular, Violeta Parra, por ejemplo, que era una mujer del pueblo, aparecía como la gran expresión cultural del país. Entonces, digamos, en las noticias, hasta en los ministerios, había obreros que llegaron a ser ministros, suplementeras que llegaron a ser ministros. Entonces, todo eso incide en que se genere en la sociedad, ¿no es cierto?, una situación en la cual la gente se acostumbra a estar mejor. ¿Qué es lo que pasa si en ese mismo país se produce un golpe de Estado? Y se terminan los sindicatos, se reprime y aterroriza a la población, se terminan los partidos políticos, se termina la libertad de expresión, y se mete preso a una buena cantidad de la gente y a otras cosas peores. ¿Qué ocurre en ese país con los salarios, con el nivel de salario? ¿Sube o baja? ¿Saben cuánto bajó? Bajó a la mitad. Es decir, los salarios reales entre 1972 y 1975 bajaron a la mitad. A la mitad. Dicho sea de paso, hay una teoría por ahí que dice que la causa del desempleo es que los salarios son muy altos, que el salario mínimo es muy alto. Bueno, si fuera así, Pinochet habría terminado con el desempleo en Chile para siempre, porque bajó los salarios a la mitad. Salarios reales, estas no son cifras nuestras, son cifras de la Universidad Católica de Chile. O sea, esto es así. Ahora, y sin embargo el desempleo, ¿qué pasó con el desempleo? ¿Disminuyó o aumentó? Aumentó el triple, ¿no es cierto? Y se mantuvo en el triple hasta hoy, más o menos, porque antes el desempleo en Chile era del orden del 3-4%. Y eso subió, digamos, a más del 8% en promedio, desde el golpe hasta ahora. Ahora, pero el hecho concreto es que ¿qué pasaría si en ese mismo país se cambia la constitución? Por ejemplo, que ese país, supongamos que dejó amarrada una constitución en la cual un sector de la sociedad tiene derecho a veto sobre todo lo que pasa en el país. Entonces, ¿qué pasa si se cambia esa constitución y se establece, por ejemplo, el derecho a plebiscito vinculante, por decir algo?
Y que la gente, por ejemplo, aquí todo el mundo sabe que el 80, el 90% de la gente cree que las minas de cobre hay que volver a nacionalizar. Y que el resto piensa que deben pagar más. O sea, el 100% de los chilenos piensan que la situación actual no da para más en el cobre. Entonces, si se hiciera un plebiscito vinculante respecto a eso, ¿quién ganaría? Nacionalizarlo. Eso ganaría lejos. Entonces, si se cambiara la Constitución y se estableciera un plebiscito vinculante, probablemente se renacionalizaría en las minas de cobre. La educación. El 80% de la gente piensa que hay que reconstruir el Sistema Nacional de Educación Pública gratuita. Creo que las cifras son 80%. Y el resto piensa que hay que mejorar sustantivamente el sistema actual porque no funciona. Entonces, si se hiciera un plebiscito respecto a esto, ¿quién ganaría? Arrasaría la construcción del sistema público gratuito de nuevo. Arrasaría, lejos. En fin, cosas como esas. Pero ¿qué pasaría con los salarios reales? ¿Subirían o bajarían? Probablemente subirían, ¿no es cierto? Porque las relaciones de poder en la sociedad inciden en el valor de la fuerza de trabajo. Inciden objetivamente en el valor de la fuerza de trabajo. Entonces, eso significa que esta línea, que supongamos que en 1972 estaba ahí, es decir, la fuerza de trabajo equivalía a la mitad del producto de la jornada de trabajo. El salario equivalía a la mitad del producto de una jornada de trabajo. Entonces viene el golpe y eso baja a la mitad. Entonces aumenta brutalmente el excedente y disminuye la parte de los salarios, ¿no es cierto? Ahora, y si eso cambia, si se cambia la Constitución, por ejemplo, a lo mejor hoy día en Chile, los ingresos del trabajo, que incluyen los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores asalariados, es un 40% del PIB. Y el excedente de explotación es un 50% y el 10% es, digamos, los impuestos menos subsidios, es decir, lo neto que queda, digamos, en el Estado. Entonces, la encuesta CACEM, por ejemplo, lo que mide es la distribución del ingreso de este 40%. Porque si uno suma, lo que ganan todas las personas que contestan la encuesta CACEM llega al 40% del PIB, 45% en realidad. Y el resto del 55%, ¿quién se queda con él? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy día es un 40%. Entonces, si se cambia la Constitución, probablemente este porcentaje va a cambiar, ¿no es cierto? Y esto va a subir a lo mejor a un 50%, o va a subir a un 60%, que era lo que había antes. Y también, ¿qué es lo que hay, por ejemplo, en Estados Unidos? O sea, esta proporción en un país civilizado, digámoslo así, es más o menos 60-40 a nivel agregado. Y aquí en Chile es al revés, 40 para los trabajadores, 60 para los empresarios. Pero yo les quiero hacer una pregunta, yo a ustedes, si me permiten. Después de este juego, en que este porcentaje baja o sube, ¿cambia el PIB? Porque el valor agregado es el PIB, ¿no es cierto? La suma de los valores agregados es el PIB, o sea, esto es el PIB. Entonces la pregunta es la siguiente, si suben los salarios o bajan los salarios, ¿cambia el PIB? Si las empresas son chilenas, no. No, pero no cambia eso. ¿Quién dicen que cambia? El PIB.
¿Quién dicen que no cambia? Los que dicen que no cambia, ¿podrían por favor argumentar su posición? ¿Por qué no cambia? ¿No debería cambiar en el corto plazo también? ¿Sí? En el corto plazo. Supongamos que este año el gobierno manda una ley al Parlamento y dice vamos a reajustar todos los salarios un 20% en los meses que quedan. Supongamos que aquí se aprueba por un año. Entonces, ¿va a cambiar el PIB de este año? Veamos cómo se calcula el PIB. ¿Cómo se calcula el PIB? Vamos a ver, supongamos que tenemos un negocio, nosotros, que instalamos una central de apunte y que la central de apuntes, digamos, supongamos que entra es un negocio legal, digámoslo así. Entonces tendríamos que al fin de mes calcular el pago del IVA, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hay que hacer para calcular el pago del IVA? ¿Qué significa IVA? Impuesto al valor agregado, o sea, impuesto a esto, porque este es el valor agregado. Es decir, esto es lo que se genera en la jornada de trabajo de toda la sociedad, es el valor agregado. Ahora, entonces, ¿cómo se calcula el IVA? El valor agregado para después calcular el impuesto sobre el valor agregado. ¿Cómo se calcula? Son las facturas de venta menos Facturas de compra. la factura. Es re fácil calcularlo. Las facturas de compra, incluso ahora como las facturas van a ser electrónicas, esto lo va a hacer impuestos internos solito, ¿no es cierto? Porque van a ser las facturas electrónicas las que uno emite y electrónicas las que uno recibe, y por lo tanto va a ser todo, digámoslo así, automático. Y la diferencia entre eso es el valor agregado. Es decir, el VA. Y sobre eso uno le pone, qué sé yo, el 19%, ¿cuánto está el IVA? O 17%, 19% y le da el impuesto al valor agregado. Así se calcula. La factura de venta menos la factura de compra. Pero una pregunta. Entre las facturas de compra, ¿uno puede agregar la planilla de salario? ¿Puede descontar la planilla de salario? Para calcular el valor agregado, ¿puede descontar los salarios que pagó? No, no puede, ¿no es cierto? Te meten preso si haces eso, porque estás eludiendo impuestos, estás disminuyendo el valor agregado artificialmente, porque todo el mundo sabe que lo único que no se puede descontar son los salarios. Y bueno, ¿y qué es lo que es el PIB? El PIB es la sumatoria de todos los valores agregados por todos los negocios que hay en el país. Y por lo tanto, si las remuneraciones no entran en el cálculo del valor agregado, difícilmente pueden entrar en el cálculo del PIB, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta ustedes que el abandono de la teoría económica, de los conceptos de la economía clásica, es más de la boca para afuera? Porque cuando llega el momento de calcular el PIB, lo calculan bien. Lo calculan correctamente. Por ejemplo, en el PIB se incluye el trabajo de las dueñas de casa. No se incluye. ¿Sí? De todos los valores agregados. El PIB es la sumatoria de todos los valores agregados. Y después, por cierto, la contrapartida es cómo se distribuyen eso, el PIB. Y se distribuye básicamente en la parte que va al trabajo y la parte que va al capital. Se distribuye en los pagos al trabajo y el excedente de explotación. Y el Banco Central publica esta cifra. La publica todos los años. Están disponibles. Está disponible la serie, por ejemplo, de cuánto corresponde al trabajo y cuánto corresponde al excedente de explotación desde el año 92 hasta ahora. Y antes se calculaba también hasta el 73 y dejaron de calcularlo.
porque en realidad hubiera sido muy impresentable que hubiera bajado de 60 a 40 de un año a otro, entonces no lo calcularon mal, ¿no? Pero deben estar los cálculos hechos en el propio Banco Central, pero no están publicados. Pero ahora sí los publican, desde el 92 para acá los publican. Fíjense qué curioso esta cosa, porque todo es contra sentido común. Es decir, que fíjense que es lo que estamos diciendo, que el salario no tiene impacto en los precios. Eso es lo que estamos diciendo. Y eso va contra el sentido común completamente. Porque lo primero que se dice, ¿no es cierto?, es que si suben los salarios van a subir los precios. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que en el propio cálculo del PIB, lo que se reconoce es que los salarios no inciden en los precios. ¿Sí? Pero suponemos que el aumento del salario influye los precios, podemos decir que la factura de venta crece, pero la factura de compra también crece, claro que no puede disminuir. Se podría decir ahí que el salario y el precio no varía. Pero lo único que sería eso sería una moneda que vale menos. Pero si no hay emisión monetaria, eso no ocurre. Porque si no hay emisión monetaria inorgánica, llamémoslo así, es imposible que los precios suban, entre otras cosas porque tiene que haber una igualdad entre el pago a los factores y la demanda por el otro lado. ¿De dónde sale la plata para comprar las cosas que se producen? Sale del pago a los propios factores de producción. De ahí sale. Ahora, tanto es así que había un señor que se llamaba Say, Jean-Baptiste Say, que dictó la ley de Say, promulgó la ley de Say. ¿Han oído hablar ustedes de la ley de Say, no es cierto? Bueno, la ley de Say decía, cada venta genera su propia compra. O sea, la oferta genera su propia demanda. Y se basaba justamente en esto, de que tiene que haber una igualdad entre el pago a los factores y la demanda. Porque la demanda no sale de la luna, ni sale de otros países, sino que sale, porque si uno toma todos los países, en su conjunto, la demanda sale efectivamente del pago a los factores de producción. No puede salir de otra parte. Una parte chiquitita podrá salir un tesoro, pero los tesoros se agotan, y igual se compensan con los otros que atesoran. O sea, tiene que salir de lo que el valor que se crea todos los años. De ahí sale la demanda, sale del PIB. Ahora, el único detalle es que, como Marx le critica a Say, si uno hace una venta, con ese mismo dinero efectivamente va a hacer la compra. Esto, que puede ser una venta cualquiera, se puede aplicar a toda la sociedad, ¿no es cierto? Todas las mercancías se venden y con este dinero se compran todas las mercancías. Es correcto lo que dice Say en un sentido, pero lo que se le va a Say es que esto no necesariamente es inmediato, porque no es trueque. Si la cosa fuera trueque, M con M, ahí no habría vuelta que darle, ¿no es cierto? Cada venta es una compra y por lo tanto las ventas se igualan a las compras, etc. Pero como son con dinero entre medio, cabe la posibilidad de vender algo y no comprarlo de inmediato. Y por lo tanto, cabe la posibilidad de que haya una crisis. No la necesidad de que haya una crisis, como dice Marx, sino que la posibilidad de que haya una crisis, que Say la negaba. Pero bueno, volviendo a este asunto de acá, por esa razón, los capitalistas no pueden arbitrariamente subir sus precios si suben los salarios. Porque está determinado eso precisamente por la ley del valor. Está constreñido. Y no pueden, aunque quieran. O sea, los precios se le imponen a los capitalistas, no es que ellos los impongan. Otro ejemplo más práctico respecto a esto. Supongamos que sube al doble el salario que se le paga a las temporeras en Chile. ¿Significa eso que el precio de las manzanas en el mundo va a subir?
Porque las manzanas se determinan en el mercado mundial, no cambia ni un ápice, porque sube el precio del salario que se le paga a las temporeras en Chile. El precio de las manzanas no va a cambiar. Lo que va a cambiar sí son las utilidades de los productores de manzanas. O sea, esta cosa se puede correr para allá o para acá. Eso sí. Ahora, efectos indirectos, por cierto que hay. Efectos indirectos hay. Y esos efectos indirectos hay que tomarlos en cuenta. Pero son efectos indirectos. Por ejemplo, si sube el nivel de salario y el Estado sube sus gastos en salario y no los compensa con nuevos ingresos, ahí va a haber una emisión inorgánica, ¿no es cierto? Y esa emisión inorgánica va a generar inflación y va a pasar lo que dice su compañero. Todo el nivel de precios se va a ir para arriba un poco, pero la cosa sigue igual. En fin. No sé cómo estamos en la hora. Terminamos. No, estamos pasados. Bueno, estamos pasados. Bueno, muchas gracias nuevamente. Entonces las siguientes clases van a ser con el otro profesor que les va a hablar de los otros aportes de